que cabalgo junto a mis antepasados, desvaneciendo aquí en mi pecho templado. Cheque purrún entre bancarias y pifilca. Mi alma de agua ardiente y soñaré que cabalgo Junto a mis antepasados, desvaneciendo aquí en mi pecho su legado. Beberán mis manos todo aquel verdor, tan tierno y fuerte en un canto a trascendencia, de cultura, ceremonia, tradición, que han sostenido al conero en su existencia. La que nunca su nación merecía. cheque purrún entre eucarias y pifilca. Mi amante te enseñaré. Mira, mi caballo Junto a mis antepasados, desvaneciendo aquí en mi pecho su legado. cheque purrún. Cheque purrún entre eucarias y pifilca. Mi alma de agua ardiente y soñaré que
Tenía un coso. No, viejito. No empezar. Cuidado con el agua adentro. Que no se de fondo una tormenta. Es mentira. Saludamos a los hermanos, a Chacha al Machi. Hacemos canciones con respeto a ustedes y todo lo que significa ser mapuche. Comenzamos todo esto, ¿vale? ¿Vale? Saludamos a los hermanos que llegaron recién, gran valor los cabros. De verdad. Y ahí está la o sea, a la chiquilla, a la niña del güey. Estamos aquí, ¿ves? Que no sea triste, ¿ah?
poetas de Santiago, cantores de Santiago, andan por ahí. Pero parece que son muy buenos, pero no vienen. Agradecer al hogar que lo tuve, porque ya mañana alguien no va a estar acá. Agradecer al hogar que lo tuve, la familia que está por allá. Ya, pues, hay que darle, vamos a cantar ya. Puras canciones.
ver que se habilita. La palma, a ver. Pa' que luche. Por nuestro pueblo mapuche, por nuestra tierra mapuche, por nuestro pueblo mapuche.
Oh
nuestra esperanza. Vendrán generaciones, vendrán los hijos de tus hijos y de nuestros hijos. Se levantarán, florecerán, gobernarán,
Bueno, para los que no estaban en el arte, un día viendo las noticias, vi cómo llevaban a dos mujeres mapuches, igual que como queman a los animalitos cuando lo van a sacrificar. Un carabinero en cada brazo y otro en cada pierna de ella. Les llevaban ahí en Temacuicuy. Y esto salió solamente 2 veces, no salió más esa noticia. Porque la sacaron, porque cuando ven que algo no conviene, lo sacan. O sea, pero cuando algo aquello que los mapuches hacen, entonces sale en toda la prensa y le dan vuelta y le dan vuelta. ¿Ya? Pero esto solamente salió 2 veces, nada más. Salió en la noticia de las 9 a 10 de la noche y después salió en la noticia de que eran como a la última hora, como a las 12 de la noche. No sé. Y bueno, yo sentí mucho dolor, mucha impotencia y me dije, ¿qué hago? Y sentí una voz que me dice, canta. ¿Pero qué canta? Canta. Bueno, luego después con un lápiz empecé a escribir lo que sentí, lo que pensé en ese momento. Y al otro día fui donde Alejandro porque tenía que juntarme con él ese día por otras cosas. Y le dije, mira lo que escribí. Yo tengo poco estudio, no tengo mucho, escribo, me entiendo, yo no más lo que escribo. Porque, bueno, en esos tiempos que yo fui niña no había la oportunidad que hay ahora para estudiar. No me mandaron al colegio. Salí de mi comunidad a los 11 años, me puse a trabajar a los 11 años. Luego después fui mamá muy joven, me dediqué a mis hijos y a trabajar duro. Entonces no me quedó tiempo para dedicármelo para mí. Pero sí mis hijos, gracias a mi Cuifiquiché, a Dios, mis hijos son todos profesionales. Porque yo me voy a sacar un poquito del contexto. Yo no quería que mis hijos fueran como era yo, porque no saber leer ni saber escribir es como ser sordo, ciego y mudo. Entonces yo empecé a estudiar en una escuela nocturna, cuando nació mi primer hijo. Y ahí aprendí lo poco que sé. ¿Ya? Trabajaba de día y estudiaba de noche, de 7 a 9 de la noche. Entonces, cuando mis hijos iban al colegio cuando chicos, yo me ponía a tejer al lado de ellos o a coser, a hacer cualquier cosa, mientras ellos hacían sus tareas. Entonces me decían, mamá, ¿cómo me quedó mi tarea? Démela. Yo decía, hijo, sí, y también. Y por dentro rogaba a Dios que les salieran bien porque ellos lo sabían de que yo no entendía ni una de lo que ellos estaban haciendo. Pero la presencia de una madre es muy importante al lado de los hijos. De eso sí que experiencia propia. La presencia de los padres al lado de los hijos es muy importante en su formación. Porque aunque usted no, como dicen los lolos ahora, no cacha una, pero solo estar al lado de ellos, dándole el bueno, dándole el amor, la protección, el cariño, la confianza, los niños se sienten seguros y crecen seguros. Bueno, como le digo, fui donde el Alejandro, le dije, él me entendía mi letra. Y juntos hicimos este tema. Lo que yo llevaba escrito y lo que él me aportó, lo ordenamos y salió como flecha en el viento.
siempre yo me voy a acordar de él, de este tema. Y cuando estén por ahí, a lo mejor alguna vez lo escuchen en alguna radio, que lo creo muy difícil, sería un milagro. Acuérdense de Alejandro y acuérdense de la Antigüedad. Porque, bueno, yo en realidad tenía mucha razón cuando me regañaba, porque un día me dice, me llama y yo estaba en la playa, y le dije que estaba con toda mi familia, y me dice él, claro, usted se sacó la mugre para darle una tremenda educación a sus hijos, y está ya de nada, atendiendo a los nietos, atendiendo a las nueras y a los hijos. ¿Y cuánto se va a dar el tiempo para usted? ¿Cuándo se va a dar el tiempo para usted, comadre?
Seguramente que cuando usted esté viejita, van a ir sus nueras limpiando, van a ir sus nueras instalando. Y ahora no le dan una taza, menos le van a hacer respuesta. Con ese tremendo talento que usted tiene, comadre, está de nana ahí, de sirvienta, si eso ya usted pasó por todo eso. Agarra su cultura y salga a caminar. Muestre su cultura, su creación, su talento. Pero una mamá y abuela y también es bonito que uno le diga abuelita. Creo que ya. Nosotros como hermanos Stuart vamos a hacer una canción intercalar con poesía y cosas para que puedan apreciar algunos de los hermanos que tenían. Bien, también estamos con cosas. ¿Ya?
la palabra honesta de la mano con el viento. Todas las letras del silabario se reúnen en tu lengua para multiplicar el mensaje de la hora señalada. Alguien recibe el llamado, desarma su lecho y vuelve a andar. Estamos hechos de la misma materia que una estrella, y aún hay quien se pregunta dónde está el principio y el final. Viajero que vuelve a su camino, horizonte que se enlaza al recorrerlo. Dime dónde crecen las flores que harán sonreír a las personas que nos esperan. Qué bueno. Acabo de compartir. Oigan bien, Antonio Iván, llega un muchacho en bicicleta y que queda cantante hombre, bueno, así como uno viene de. Yo no veía en Santiago antes, me daba cosas, estaba medio vergonzoso. Llega un hombre en bicicleta, así. Y mínimo toda la guitarra como canta. De verdad, Antonio Iván, después yo lo vi.
extendida entre los bosques, las ciudades y sus huellas. Yo que he visto la furia desatada en el horizonte, descubro que mi huella no es huella, sino que sendero, del presente que se enlaza con el futuro que nace con cada paso, aunque nadie sepa que precisamente uno fue el que lo hizo. Yo que he oído la música del apocalipsis desarrollarse con el aislamiento de la persona contra otra persona, descubro que mi oído ya no es mi oído, sino que eco de la palabra maciza en la noche y su hechizo. Mirando cómo arden los caminos, descubro que mis preguntas ya no son preguntas, sino que pedradas que resuenan en los cascos verdosos, en la advertencia de la hora, en este momento de la rebelión humana.
Porque antiguamente nuestro nuestro antepasado, ellos se despedían así, ¿ya? Y lo estamos preparando para la ceremonia de mañana, para darle su última despedida. Antes de salir de aquí, y después cuando lleguemos allá, donde el lugar que él pidió, donde fuéramos a depositar su parte de su cuerpo, o sea, su cuerpo al río. Entonces, esto es, no lo tomen ustedes de otra forma, como ustedes no entiendan nuestra cultura, pero nuestra cultura es así. Salvo que la diferencia que hay, que para nosotros es algo como que siempre nuestros difuntos se van a la tierra con su cuerpo. Entonces ha sido para nosotros un poco triste, porque bueno, pero respetamos su decisión de él lo quiso así, ya que su cuerpo pudiera incinerado así, ¿ya? Entonces respetamos su petición de él, pero él lo pidió que le hicieran nuestra despedida, nuestra ceremonia, como nosotros lo hacemos, ¿ya? Así que eso quería explicarlo para que ustedes tuvieran conocimiento de nuestra cultura. En nuestra cultura también se le canta, se le hace música, se sirve comida en la noche, se atiende la visita, ¿ya? En nuestra cultura nosotros no dejamos nuestro pueblo así solo en la iglesia, ¿ya? Lo acompañamos toda la noche, durante el día, y cada familiar, cada vecino o cada comunidad trae algo para servir, para cocina, y sirven, atienden a la gente, porque así es nuestra cultura, así es nuestra tradición, ¿ya? Entonces, por eso nosotros estamos haciendo esta ceremonia para cumplir con su petición de él. Él quiso que lo despidiéramos con el pueblo indígena, con nuestra espiritualidad y nuestra ceremonia. Para eso no nos queda nada más que decirle gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nada más nos queda decir gracias por todo lo que hemos hecho. Y nosotros, bueno, todo lo hacemos con mucho amor, con ese gran amor, ese gran cariño que nosotros le teníamos a él, ese gran respeto por su sabiduría, por su conocimiento que él tenía y por todo lo que él cada día a nosotros, cada uno de nosotros nos entregó. Y un legado que él nos entregó de mucho valor para nosotros.
no pudieron llegar a Santiago. Pero yo sé que cada una de ellas, o cada joven, derramó una lágrima de ellos. Yo me encontré con algunos jóvenes allá en Santiago porque yo justo estaba en una expo ya de artesanía, de todos los indígenas. Estaba en la Palmuía, en Nara, en Mapuche. Y me encontré con algunos jóvenes allí y con los ojos llenos de lágrimas me decían, se los fue alejando. Algunas niñas también. Después nuestro padre, porque para mí Alejandro era como mi padre. Me arrepentía muchas veces cuando una niña se acercó a mí y me dijo, me arrepentió muchas veces cuando vio que yo no estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. En cuanto a mi arte, en cuanto a lo que yo podía entregar. Y eso, él fue un maestro para nosotros, para cada uno de nosotros. Eso fue Alejandro Escobar. También, Conche Mayún, nosotros como hermanos, escuchar a la Damián, al Peñi, Mache, poder sentirnos. Les pido un poquito de silencio, por favor, de verdad. Escuchemos. Como decía la Damián, nosotros como equipo de trabajo, porque los que hacemos estas cosas de llegar al arte somos un equipo de trabajo. Y estamos vivos de lo que somos. Como hizo también Antú, el Ale, más que un poeta, fue un gestor que nos unió mucho. Yo conocí a la Damián Antú allá, en Arcilla, en Temubuicuy. Allá nos conocimos con el Damián. Con el macho Juanito nos conocimos también, y gracias a él nomás. Pues y confiar en la espiritualidad que él pidió, que ser, me decía, yo soy mapuche, ponelo. Y le decía, Yaya, el ser mapuche no es tener el color de la piel, ni el apellido. Es poder superar más allá, pensar más allá, ser más allá. Y el Yaya lo hizo. Esto nos unió mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. ¿Ya? Y llevar, por ejemplo, o llevarnos o sentirnos, por ejemplo, miren, ahí atrás anda miren, un papá con su guagua, miren, ahí está, miren. Anda el Peñi Huesquilá, están los chachas de aquí del hogar Pelontú. Muchas gracias. Eso dice una cosa, que somos uno solo, sin distinción. Y para arreglarnos, ir más allá del colectivo Cagüín, Espiral y todo eso, para buscar al hermano París, que viene de Santiago, como, no sé, una canción de regalo para este momento. Entre mañana, Peñillaya, Machi. Bueno, yo como dije en la mañana, para muchos de nosotros, en ese sentido como que se funda un poco el sentimiento entre los espirales, los cagüines, hablarle como un fundador de la creatividad, de ser valiente y luchar por las ideas de uno, por los gustos, por las decisiones, por los placeres. Y esta canción, ya que estamos acá, y el Ale estaría muy contento de verlos a todos juntos, a todos nosotros, a la Sandra, a la Antu,
Poncho, el Waiki, cada uno desde tan distintas latitudes, pero nos encontramos acá por un hombre. Y esta canción intenta un poco sintetizar eso, lo mejor y lo peor de cada uno, y creo que hoy día estamos porque conocimos a un gran hombre que fue capaz de entregar amor, y ese amor siempre va a ser bienvenido y siempre lo fue, con esa sabiduría, con esa franqueza muchas veces del Ale, con esas mañas que también tenía. Mentira. Ese carácter afable y llevadero. Y estamos acá para compartir eso, no solamente para conmemorar su muerte, sino también para celebrar su vida, su tremendo trabajo que dejó, todas las semillas que dejó plantadas a lo largo de Latinoamérica, de manera incansable. Y ya, pues esta canción va para nosotros. Ahí. Asesino de su carne, vende patrias de la tierra, déspota de la hermandad. Aragán de la sonrisa, traficante de la angustia, africano de semilla, arquitecto de contradicción. Albañil de la esperanza, ramera de la ilusión, explorador de la tardanza, vagabundo de certeza, inmigrante sin derecho, ilegal. Es contigo, humanidad. Caminante a pie descalzo, víctima y victimario, cáncer planetario. Rascacielos de codicia, especulador a toda prisa, bebida de arcilla, madre paridora perseguida, huérfana de hijo, asquerosa vanidad, arcoíris de pobreza temporal, de rebeliones, cordón umbilical de libertad. Es contigo,
debí, derramando el antiguo corazón. Hoy por vivir de ti depende que el futuro no sea burda. Mira esos niños malheridos, rasguñados por accionistas sin prejuicios de descargos, de obsesiones terminales. ¿Qué futuro heredarán? Es contigo, humanidad, maldita humanidad, amada humanidad, maloliente humanidad, marginal humanidad, tejedora incansable de universos infinitos, de mentiras paralelas. Contigo es mi guerra y mi paz. Camino entre a pie descalzo, víctima y victimario, cáncer planetario. Anoche también tuvimos la oportunidad de estar acá y anoche tuve la posibilidad de hablarle a él y ojalá haya escuchado. Y ahora me gustaría hablarle a usted, a quien estamos hoy día acompañando acá, a las amistades, a los cercanos y también a aquellas personas que lo conocieron y que, como tú decías, tuvo esa enorme y tremenda capacidad y facultad, Alejandro, de unirnos, de vincularnos. A veces personas de un extremo a otro convergíamos y terminábamos con una enorme amistad y compromisos también. Y podríamos hablar muchas cosas de él. Y yo creo que cada una de las personas que está acá tiene memorias muy vivas y muy activas, desde las mañas, como decía, que las tenía, también la enorme generosidad y solidaridad. Si nosotros empezáramos a recordar cuántos escenarios estuvo acá, solidarizando, acompañando distintas luchas de trabajadores, de obreros, de situaciones de injusticia, de derechos humanos, de medio ambiente. Es una infinidad de causas que él abrazó, que él estuvo presente y siempre tuvo un mensaje. También podríamos hablar de muchas cosas, de conversaciones íntimas en su casa, de la guitarra de Víctor Jara, que es podríamos hablar de su vida con Amparo Ochoa, podríamos hablar de sus pasos por el colectivo Cahuín en Santiago. Son muchas las historias y las vivencias de Alejandro. Pero más allá de recordarlo, más allá de pensar lo que hizo, lo que fue, que es muy importante, deja un tremendo legado y consta de que hay mucha gente joven que también a él lo admira y también lo sigue, que hoy, ya que no está en esta vida material con nosotros, pensar que también nos toca de repente partir de esta vida material, pero que deja hoy día un enorme legado, no solamente para recordarlo, sino también para actuarlo. Todo lo que él hizo y murió así, con convicción, porque él quería algo más justo y se abrazó la causa y la lucha mapuche, fue porque él quería justicia y quería derechos. Y si él abrazó muchas causas hoy día, también quería justicia y quería derechos. Recordamos con el Machi Juanito cuando estuvimos aquí con algunas amistades en el Cerro Ñelol también, abrazando la tierra y comprometiéndonos para seguirla defendiendo. Que lo que hizo Alejandro no haya sido en vano, que no quede en el aire, que sigamos hoy día fortaleciéndonos, sigamos hoy día estando mejor y siendo mejores personas.
y que es muy importante, si queremos mejorar las cosas, que estemos bien nosotros. Alejandro, buen viaje, que le vaya muy bonito en este pasar, que sea un lugar maravilloso donde esté, y que nosotros sigamos hoy día honrándolo de la mejor manera posible. Chao, Tomás, y muchas gracias. Parte de la directiva y representando a la gente de nuestro hogar. Primero que todo, darle nuestro apoyo a la familia del Peña Alejandro Stuart, quienes ellos son principalmente los que están pasando por este proceso, ¿cierto? Donde están despidiendo a su familiar, ¿cierto? Al Peña Alejandro. Y también recalcar y dejar claro que el Peña en este momento se encuentra en un lugar que para el pueblo mapuche también es histórico. El hogar Pelotúe tiene su propia historia y de la cual el Peña Alejandro Stuart también acompañó en muchos momentos, siendo parte, apoyando a los jóvenes que viven acá de una u otra manera, desde lo que él sabe o lo que él sabía, ¿cierto? Y para nosotros también es un gran honor que el Peña se haya pasado por este proceso en nuestro hogar. Eso más que nada, volver a recalcar el apoyo que nosotros como hogar le entregamos a la familia del Peña Alejandro Stuart. Y eso, chao, a los Peñas que estuvieron, el esfuerzo que está va a seguir. Y ahí para ir cerrando dejamos a lo también para que nos pueda guiar un poco y decir de qué se trata esto. Muchas gracias a los Hogar Pelotúe, de verdad, cabrón. Cuentan con el apoyo del colero Rey Amarrado. Daniel, póngale. Bueno, primero que nada dar las gracias, ¿cierto?, a los dirigentes de este hermoso lugar. Yo sé lo que esto significa para ustedes y de corazón les digo gracias porque lo hicieron por mi nanito, ¿no? Él era mi nanito, lo hicieron por él y yo sé que esto es una excepción para ustedes, ¿cierto?, que nunca se había hecho. Así que de corazón, de parte de mis hermanas, de mis 3 hermanas, de los sobrinos que están acá, de la familia, las gracias primero a ustedes por permitirnos esto, por permitir que su sueño, ¿cierto?, sea una realidad, sea hecho, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido desde que nos acogieron acá el sábado cuando llegamos. Infinitas gracias, infinitas gracias. Y a todos los amigos que han pasado por acá, a todos los que han llegado, los que vienen desde fuera, ¿cierto?, que han estado acá, que han viajado para acompañarnos, al macho Juanito, ¿cierto?, infinitas gracias, porque usted está cumpliendo lo que él quería, y gracias por eso, por la excepción, gracias por la excepción. Gracias a todos ustedes, pero en especial a la Claudia y Yerby, que han sido unos verdaderos hermanos en este tiempo que fue nuestro, ¿verdad? En este tiempo que fue nuestro, en este tiempo que fue de encuentros, ¿ah?, en este tiempo de conocernos, junto a él, siempre junto a él. Gracias a ustedes todos, de verdad, se pasaron, estuvieron ahí. También gracias al Waiki también estuvo ahí presente, apoyándonos, ¿ah? Gracias a los chicos que vinieron de Santiago, a los de Cahuí. Mi niño, que lo conocí chiquitito. Gracias a todos ustedes. Ponchito, compañero, ¿cierto? Siempre. Gracias a la Antucita hermosa, la comadre, la comadre. A todos. Pero nuevamente gracias a ustedes por permitirnos que se cumpliera el sueño de mi hermano. Por permitirnos estar acá ocupando su espacio, el espacio que es de ustedes, un espacio muy especial, de verdad, en nombre de todos nosotros,
en nombre de la familia de Alejandro, infinitas gracias y gracias a todos ustedes.